El bloque que empezamos ahora se titula Claves del nuevo liderazgo empresarial. Hemos hablado de ello ya también antes, hemos dado algunas pinceladas, he hecho una pequeña introducción y me gustaría saber, como primera pregunta para vosotros, ¿cuáles son para vosotros y para vuestras empresas las claves de este nuevo estilo de liderazgo que demandan los nuevos tiempos? Y empezamos por Mar. Muy bien, gracias. Bueno, gracias por invitarme, por confiar en que podremos responder a estas preguntas. Realmente un reto. Yo soy fundadora de socialcar.com, que es la primera plataforma tecnológica que surgió en España, española, o sea, Made in Spain, de economía colaborativa. Nosotros lo que hacemos es conectar gente, bueno, todos nosotros que tenemos un coche y no utilizamos, con otras personas en nuestra cercanía que necesitan un coche. Entonces, facilitamos el alquiler del segundo vehículo el segundo activo más importante de la familia, que es el coche. Por lo tanto, hay un impacto social, hay un impacto en sostenibilidad, hay un impacto económico. Entonces, pero por otro, o sea, tiene realmente como proyecto de economía colaborativa, que de hecho este concepto ya ha salido aquí esta mañana, tiene una parte muy humana, ¿no? O sea, es una empresa que fomenta una serie de valores, ¿no? Pero por otro lado es una empresa de software, es una empresa tecnológica. Nuestro equipo es un equipo de desarrolladores, ¿no? Entonces, ¿cómo haces emerger estas dos características, ¿no? Una empresa 100% tecnológica que al final lo que fomenta es unos determinados valores, ¿no? Yo creo que el liderazgo con estas características pues tiene que ser, como has comentado, inspiracional. O sea, nuestros equipos, antes les comentaba a ellos, ¿no? Nosotros no fichamos a nadie que no alquilaría su coche, porque tiene que creer en el proyecto, tiene que estar motivado por el proyecto, por lo que hacemos, ¿no? Entonces, esto te lleva pues, como líder de este proyecto, aunque sea tecnológico, tienes que ser pues, inspiracional, y reflejar los valores de tu propia compañía, ¿no? Ellos tienen que seguir pues lo que estamos predicando. Y es importante porque, aparte, estos equipos son equipos con muchísimo talento y muy competidos. O sea, hay escasez de desarrolladores hoy en día. Todos los que estamos aquí y que tenemos empresas de software sabemos lo que es formar estos equipos y retenerlos. Nuestro gran reto es la retención de estos equipos. Por lo tanto, como líder, yo creo que al final tienes que ser un poco, pues mostrarte como eres, ¿no? Transparencia, empatía, darles autonomía, una serie de características que te sacan un poco de un líder más tradicional, ¿no? En mi opinión sería un poco cómo liderar estos equipos altamente tecnológicos y preparados, pues utilizando valores. Joan, ¿tú también crees en el liderazgo inspiracional? ¿Eres o no un líder inspiracional? Aprovecho también para hacerte la pregunta, porque por las cosas que he leído en las redes, yo creo que tienes mucho que decir. Buen reto, me lanzas. ¿Verdad? A ver si lo consigo. Y aprovecho también a preguntar cómo son los nuevos líderes, pero vamos profundizando sobre la pregunta. Yo voy a aprovechar también para contaros cómo ha sido ese proceso, y lo vamos a poner con imágenes, si desde dentro me pasan las imágenes arriba. Y sí que ha sido un proceso muy desde el inicio. O sea, yo tenía ya inquietudes de montar compañías, no inquietudes de trabajar para alguien. Y evidentemente fallé en mis dos primeras iniciativas empresariales. A ver si lo ponemos por aquí. Fallé y no funcionaron. Pero la tercera, pues, funcionó. Era una compañía que creamos 4 personas, se dedica a la fabricación de estructuras de composites, fibra de carbono, para el sector aeronáutico, muy tecnológica, pero una tecnología diferente, no una aproximación tecnológica a través del software, sino una aproximación tecnológica a través de los nuevos materiales. Esa compañía, casi en un tiempo bastante rápido, de 4 personas, pasamos a 1.000 personas hoy, a facturar alrededor de 100 millones de euros, a cotizar en el mercado alternativo bursátil, a tener 7 plantas en Europa, 2 plantas en China, 2 plantas en Estados Unidos y una en México. Esa compañía se llama Carbures, que la veréis aquí ahora en pantalla, y aquí aparecen todas las posiciones de la compañía. Pero mi inquietud no se paró ahí. Yo en esta compañía tenía el rol de CEO en Estados Unidos y llevaba toda la parte de Norteamérica. Y en el 2014 yo quería hacer algo más, quería transformar la movilidad. No quería hacer solo piezas para aviones o piezas para coches, sino a ver si puedo hacer el avión o a ver si puedo hacer el coche. Como no podía hacer el avión,
dije, ¿qué hay más pequeño que un avión? Más pequeño que un coche, pues una bici o una moto. Pues cogí y vi una compañía que había en España. Vamos, antes habéis dicho, uno de nuestros ponentes, que era una de las 50 empresas más inteligentes determinadas por el MIT. Todo este proceso que estoy contando de innovación mío salió en el MIT. Nosotros no somos una de esas 50 empresas, pero yo estudié ahí. Solo para que lo sepáis. Entonces, algo se quedaría. Supongo. Yo ahí saco también la conclusión de que merece la pena estudiar, aunque muchos lo duden, porque no sabemos cuáles son las profesiones del futuro. Y si no estudiamos, por eso mi aplauso a todos ellos, a todos los estudiantes, por favor, que tenemos aquí, que frente a la incertidumbre apuestan por crear ellos el futuro y sin ellos no iríamos a ningún sitio ni, por supuesto, cobraríamos las pensiones. Así que les tenemos que cuidar muchísimo. Perdona, hay que estudiar. Importantísimo, se hablaba del esfuerzo. Te he contado. No. Pero es que no lo he podido evitar porque les veía que nos miraban y decía, chicos, ese momento. Pues aparte de estudiar, tenéis que iros a encerraros y hacer la servilletita de papel. Esta es real, esta servilletita de papel, y en el MIT fue donde pintamos el nuevo ecosistema de movilidad del futuro que nosotros creemos, vamos, que yo creía en ese momento. Me dio tiempo para pensar y poder empezar a diseñarlo en un papel. Eso fue en el 14, hoy en el 17 os puedo contar que es real. Del papelito hemos pasado a algo real. Entonces, adquirimos Torrot para tener vehículos de 2 ruedas y de 3 ruedas sostenibles y conectados en el mundo. Vendemos bicicletas eléctricas, vendemos motocicletas eléctricas y vehículos de 3 ruedas eléctricos también, siempre conectados. ¿Qué significa? Que todo lo que pasa dentro del vehículo lo tenemos al alcance de la mano. Es más, hasta lo que pasa fuera somos capaces de analizarlo, enviarlo a la nube y poder traducirlo en datos utilizables y monetizables. ¿Vale? Y Torrot crece rápido porque además adquirimos una compañía como GasGas, que muchos de vosotros conocéis y que está aquí en Sal, muy cerquita. GasGas se dedica a otra cosa completamente diferente, que son motos off-road, motos de gasolina, trial y enduro. Adquirimos la compañía y hacemos una transformación de la compañía, de nuevo, reinventándola desde cero, con cambio de management totalmente diferente del que había y con una visión diferente también de movilidad. E incorporamos a la compañía vehículos eléctricos. Con la suma de GasGas y Torrot, pasamos el primer año en 2000, de una compañía que venía de facturar 400.000 euros en el año que yo la adquirí, año que yo hice entero, 1.200.000, 2016, 15 millones de euros, y este año vamos a acabar con 40 millones de euros de facturación. Hemos multiplicado por 100 la facturación del primer año. Es más, dentro del ecosistema no solo hay motos, hay otras compañías que hemos ido creando, una compañía de sensores que lo que hace es que detecta la infraestructura y hace que la infraestructura sea inteligente, desde abrir y cerrar semáforos hasta controlar el paso de vehículos en determinados espacios. Esa información y esos datos, nuestros vehículos lo entienden y lo comparten. Ahí no nos quedamos y seguimos evolucionando a través de la servilletita y incorporamos una compañía más, que es Moving, un servicio de sharing, como hemos hablado antes, de economía colaborativa, pero no con vehículos, sino solo con motocicletas eléctricas. Ahora mismo ya hay más de 10 ciudades en España con las motocicletas eléctricas, Movies, por supuesto, y que hacen todos los servicios de movilidad y pagas por minuto, el mismo servicio. Pero tampoco nos quedamos ahí, porque falta una cosa, falta una pieza que es, ¿qué pasa si vas en moto? Sabéis que no se puede coger el teléfono si vas con 2 ruedas en moto, aunque muchos se lo ponen en el casco, el teléfono. Entonces dijimos, hay que incorporar algo en el casco para poder estar conectado. Y ahí adquirimos una compañía que se llama Scali, que viene de Silicon Valley y la traspaso a Atlanta. No os he contado, pero yo soy residente americano. Esta compañía, si me vas a permitir, os lo enseño, porque está aquí, y antes han traído un balón de fútbol que os lo han tirado, yo el casco no os lo voy a tirar, no os preocupéis. El casco tiene una cámara detrás que proyecta en realidad aumentada, aquí delante, lo que está pasando detrás. Además, se conecta a vuestro teléfono y mediante GPS os puede indicar las direcciones, podéis coger el teléfono o escuchar música. Este casco lo presentamos en el CES Las Vegas este año que viene, el 2018, en enero, y sale a la venta, por si os interesa a quien sea, en verano.
Y después, la parte final es el ecosistema. El ecosistema, después de la servilletita, se convierte realmente en lo que estáis viendo aquí. Vehículos conectados con onboard units que recogen toda la información del vehículo, más de 60 sensores tiene cada vehículo, más sensores externos que se pueden añadir de polución, de ruido, de lo que haga falta, que se comunican entre ellos, que se comunican con los usuarios y se comunican con la infraestructura. Hoy el ecosistema funciona. Muchas gracias. Me quedo con que hay que estudiar y ser tecnológico. Estamos frente a enormes oportunidades emprendedoras y profesionales. Y pasamos el turno a Leandro. ¿Cuáles son, en tu opinión, las claves del nuevo liderazgo? Bueno, yo, si os parece, también me gustaría proyectar una slide. Soy consultor, pero solo he hecho una. No os voy a aburrir con un montón de slides. Si me la podéis poner. Bueno, básicamente, como comentaba Silvia al inicio, nosotros somos una gran compañía, aunque bueno, aquí sentado al lado de estos tres emprendedores me siento un poco pequeño, ¿no? Porque al final ellos, de alguna manera, pues han tenido la capacidad, la idea y se han movido, ¿no? para montar su compañía, ¿no? El hecho de trabajar en una gran compañía como KPMG, de alguna manera y en otro estilo, no limita a lo que es el desarrollar las capacidades de emprendeduría, ¿no? Yo creo que, y un poco también para los que estáis aquí o para los que a futuros podáis incorporar en una gran compañía si no decidís emprender, digamos que el espíritu emprendedor está dentro de cada uno de nosotros y todos necesitamos el desarrollarlo y explotarlo para, yo diría casi para sobrevivir y crecer, ¿no? Como veis aquí, ya ha comentado Silvia, pues estamos en muchísimos sitios, somos muchísima gente, muchísimos profesionales, trabajamos para distintas líneas de servicio, abogados, auditores, consultoría, etcétera. Aquí, aunque esté pequeñito, ya que estamos en Cataluña, en Girona, tenemos un equipo de más o menos 800 personas para todas las líneas de servicio, con oficina en Barcelona y también, en este caso, en Girona, ¿no? Desde la óptica ya de lo que sería nuestra filosofía de trabajo y cómo de alguna manera pues nosotros queremos ayudar a las compañías, tanto grandes compañías como pymes, pequeñas compañías, empresas que están empezando, pues bueno, básicamente nosotros nos gusta decir que ayudamos a transformar los negocios y las compañías, pues bueno, un poco atendiendo a todo lo que pasa en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, aquí básicamente en la parte de abajo, pues lo que intentamos representar es cómo llevamos a cabo pues todo este proceso, ¿no? Es decir, y al final, como os decía, nos tenemos que reinventar y sobre todo alinearnos con todo lo que está pasando y tener la capacidad de ayudar a las empresas a conseguir sus objetivos, a entender mejor el mercado, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues bueno, básicamente, como veis ahí, pues ayudamos a las compañías a entender su negocio y a entender su entorno. Identificamos impactos, necesidades, también desde la óptica económica, es decir, al final todos los movimientos que las compañías tienden a hacer, si no tienen un reflejo desde la óptica, pues bueno, por una parte económica, al final todos tenemos que a final de mes pues, recibir un sueldo, ¿no? Que nos permita pagar la hipoteca, el ir a comprar, etcétera, o bueno, o ir a plataformas como las que comentaban mis compañeros, ¿no? para de alguna manera pues, consumir esos servicios, ¿no? Nosotros incorporamos una pata que para nosotros es muy relevante, es decir, nosotros y con los cambios que suceden en el mercado, nosotros intentamos incorporar el talento, ¿no? Fuera, el negocio tradicional pues, de consultoría o de servicios, pues básicamente lo que intentaba era incorporar talento desde abajo, formar equipos y ofrecer el mejor servicio y el de mayor valor. Realmente, digamos que el conocimiento ya está totalmente distribuido en el mercado. Anteriormente, pues, para proponer cosas o mejorar ciertos procesos o modelos de negocio, etcétera, había que pensar qué tecnología había en el mercado que facilitará esto. El paradigma ha cambiado. Ahora lo que tienes que hacer es pensar qué es lo que quieres ser y seguro que habrá alguna compañía que te ofrecerá alguna tecnología o te ayudará a conseguir ese objetivo, ¿no? Y por lo tanto nosotros incorporamos esta parte de innovación y startups. Estamos muy cerca de las compañías que están empezando, que tienen productos innovadores, soluciones tecnológicas que pueden ayudar a nuestros clientes y lo incorporamos tanto
tanto en nuestros servicios para prestarlos a clientes y por tanto ofrecer o seguir ofreciendo el mayor valor y por otra parte pues, bueno, intentamos ayudar a esas compañías a que también crezcan, ¿no? Y a partir de ahí lo que hacemos es entregar soluciones y transformar a las compañías digamos, minimizando el riesgo, ¿no? Pues en base a lanzamiento de pilotos, prototipos con bajo riesgo, bajo coste, que permitan testear si realmente ese proceso de transformación tiene sentido, ¿no? Y en línea con esto y con la pregunta que nos hacía o que nos lanzaba Silvia, ¿no? A nivel de los estilos de liderazgo o retos o qué características tiene que tener un líder, pues bueno, va yo creo que muy alineado con esto, ¿no? Es decir, el nuevo líder yo creo que hacia afuera tiene que tener la mente abierta, es decir, tiene que tener mente abierta y no tener miedo, ¿no? a transformarse, entender su negocio, ¿no? Entender cuáles son sus competidores, qué es lo que está pasando alrededor y a partir de ahí pues, ver cuál es su lugar dentro del mercado, el focalizarse en ese objetivo y transformarse o evolucionar hacia ese objetivo, ¿no? Y por otro lado, mirando hacia adentro, lo que tiene que hacer un buen líder, bajo nuestra perspectiva, es el cambiar su estilo de liderazgo hacia adentro, ¿no? Hablamos de ser inspirador, yo creo que como filosofía yo creo que es la clave, ¿no? Pero después para materializarlo, llevarlo de alguna manera al día a día, es digamos, estructurar los objetivos de sus equipos de manera que cada persona del equipo se sienta importante, se sienta libre para de alguna manera pues, el poder explicar o desarrollar su propia carrera, es decir, ser emprendedor dentro de la propia compañía, ser escuchado. La gente joven tiene unas ideas fantásticas, o sea, bueno, yo ya digamos a mi edad, ¿no? A veces pues, te cuesta entenderlos, pero hay que escucharlos porque primero pues, el consumidor del futuro, porque tienen unas ideas fantásticas y porque de alguna manera desde nuestra perspectiva es lo que va a aportar valor al mercado, ¿no? Por lo tanto, hay que mirar hacia adentro y ofrecerles aquello que seguramente piden, ¿no? Que básicamente es un proyecto, es libertad para expresar sus ideas y cierta, de alguna manera, independencia en el desarrollo de su carrera, formarse su propia carrera y de alguna manera hacerlo, ¿no? Pues planteándoles retos y dándoles la libertad de alguna manera de tomar sus decisiones y sobre todo exponerlas tanto al equipo interno como hacia afuera, ¿no? Entonces yo creo que hay dos aspectos clave para mí, uno mirar hacia afuera y más de negocio y ver de alguna manera cómo te transformas, a qué ritmo, qué es lo que quieres ser a futuro y a partir de ahí definir tu roadmap y evolucionar, sobre todo aprovechando las nuevas tecnologías y otras compañías y mirar hacia adentro desde la óptica de ser capaz de captar, retener el talento y darles los retos y de alguna manera el ayudarles a crecer dentro de la compañía, que es lo más importante, ¿no? Muchas gracias. Aleix, después de tu éxito con el Mobile World Capital, estamos deseando que nos cuentes, por supuesto, los nuevos estilos de liderazgo, pero también que nos hables de Liquid. ¿Qué es este proyecto exactamente que has decidido lanzar hace 3 meses? ¿Y cómo lideras tú? Nos interesa mucho también. Vale, a ver, yo no lidero ni en mi casa. Y menos a mis hijos, ¿no? Esa es la primera, ¿no? ¿Y qué es Liquid? Liquid es muy sencillo. Es intentar ayudar a las compañías a visualizar y navegar ese proceso de economía líquida que estamos viviendo, ¿no? Lo digital transforma todo en líquido, en fluido, y la movilización de esas cadenas de valor. Y básicamente la pregunta que intentamos ayudar a resolver es ¿cómo va a ser mi cuenta de resultados de aquí a 5 años? Es muy sencilla la pregunta, pero tiene muy mala leche, ¿vale? Porque es cuando de golpe estás, no sé, hablando con un bufete de abogados y le dices, oye, vamos a imaginar que de aquí a 5 años estás presentando los resultados anuales del bufete. ¿Cómo los presentas? Hombre, con un crecimiento extraordinario, ya lo sé. Las cosas han ido maravillosamente. Digo, muy bien, pero ¿te imaginas diciendo que el 25% de tu cuenta de resultados es por el negocio online? ¿Cómo? ¿Que yo como abogado voy a vender mis servicios a través de plataformas online? Pues sí. Y cuando de golpe empiezan a ver que es posible y te vas a Estados Unidos, que siempre todo pasa antes, ¿no? Y les muestras ejemplos de lugares donde ya ha sucedido, de golpe es cuando entonces viene el pánico escénico, cuando te giras y dices, ¿y si tengo que vender servicios de abogacía online? ¿Quién en el despacho sabe qué es Facebook y sabe lo que es el SEO y el SEM y posiciono mi despacho en la red? Porque yo tengo un departamento de marketing que lo que hace básicamente es la presencia corporativa del despacho en eventos tradicionales del sector. Entonces hay un problema de capacidad.
de construir y construir esas capacidades. Y cuando ya has llegado a que necesitas esas capacidades, que quieres construir una cuenta de resultados que empieza a generarse de forma digital, te das cuenta que es difícil que eso lo puedas hacer tú solo a base de riñón y millones en inversión. Y tienes que empezar a decir, oye, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué startups, qué empresas están diseñando soluciones que pueden ser interesantes para mí? Y entonces, ¿qué haces? Oye, pues el CEO de la compañía, que es el que sabe de tecnología, se vaya por el mundo a buscar tecnologías, es imposible. Hay que empezar a buscar cómo construir ecosistemas digitales alrededor. Eso es Liquid, ¿vale? Entonces, respecto a los liderazgos, yo había preparado un ejercicio, ¿vale?, con toda la audiencia. Yo soy matemático de formación, más o menos tenemos más de 30 asistentes, aplica la ley de los grandes números, veo hombres y mujeres, edades diversas, perfiles distintos, casi será un experimento que tendrá validez sociológica, ¿vale?, sobre los liderazgos. Y como yo soy doctora en sociología, perfecto, te lo voy a permitir. ¿Vale? Muy rápido es aquello. Primero, Google ya sé que sabe la respuesta, entonces no googlear la respuesta, ¿vale? Y sobre todo los millennials, que vais muy rápido, ¿vale? A ver, si os digo Mark Zuckerberg, ¿os suena el nombre? Levantar la mano. Sí, muy bien. ¿Sabéis la compañía? Facebook, muy bien. Elon Musk, ¿sabéis la compañía? Un poco más difícil. Larry Page, ¿sí? ¿La compañía? Alphabet, muy bien. Un poco más difícil. Daniel Ek, ¿no? Spotify, emprendedor europeo y no sabemos el nombre. Muy bien. Brian Chesky, ¿quién? Airbnb, muy bien. Indra Nooyi, consejera delegada de PepsiCo. Mari Barak, consejera delegada de General Motors. Vittorio Colao, consejero delegado de Vodafone. Mark Schneider, consejero delegado de Nestlé. Yo creo que el experimento ha funcionado, ¿no? Los liderazgos y los nuevos liderazgos, como mínimo, parece que tienen nombre y apellidos, o que cuando nos imaginamos los nuevos líderes, tenemos unos role models muy claros en la cabeza. Me he dejado uno, Jeff Bezos. Supongo que ¿sí? ¿Suena? Amazon, ¿vale? Es decir, yo creo que esos nuevos liderazgos hoy los tenemos encarnados en una serie de ejecutivos que detrás tienen proyectos, casi todos los que hemos visto, tecnológicos o de nueva creación, de gran impacto global, y con unos liderazgos muy personales. Hoy yo he oído a veces que hablamos de liderazgos colectivizados, de liderazgos sostenibles, de liderazgos colectivos donde todos funcionamos y tal. Lo siento, no es verdad. Siento ser el que viene con malas noticias. Los liderazgos de hoy son muy narcisistas, son muy agresivos y son muy ejecutivos, porque vivimos un tiempo de cambio y el cambio genera una ansiedad organizacional que necesita liderazgos fuertes y muy inspiracionales, sin duda. Pura inspiración, pero liderazgos muy fuertes, porque el liderazgo es un atajo. Y estamos en necesidad a veces de atajo. Eso que se llama la transformación digital, en ciertos sectores requiere acción inmediata. Y malauradamente, el liderazgo colectivizado, a veces, que no digo que no sea bueno, en eso no estoy diciendo cuál es mi posición. En mi casa es un liderazgo muy poco colectivizado, ¿vale? Por ejemplo. Funciona. No sé si funciona, sé que hay, ¿vale? Tampoco puedo cuestionarlo. O sí, pero va mal la cosa. Bueno, es igual. ¿Vale? Y esa es un poco mi reflexión. Es decir, los liderazgos que yo veo, o que todos tenemos quizá en la cabeza, tienen esa pinta. Y es así. Y en compañías tradicionales, cuando hemos preguntado este pequeño experimento, que no, tú lo validas si tiene valor sociológico o no, ¿vale? Lo tiene. Hemos visto esas compañías con grandes marcas y con siglos, algunas de ellas, o muchos años de tradición, que no conocemos su líder. Yo creo que es significativo de por qué conocemos unos líderes y otros no, y cómo están gestionando y desarrollando su proyecto. Dicho esto, Alex, a mí me gustaría poner un dato encima de la mesa y profundizar sobre el impacto de todo esto, ¿no? Porque decimos, hace falta un liderazgo fuerte porque efectivamente las cosas pueden ir mejor.
¿Y qué quiere decir que puedan ir mejor? Está medido, todo está medido, los sociólogos, etcétera, se dedican a estas cosas y es muy interesante ver cuáles son las conclusiones que sacan, en concreto en nuestro país. Y las últimas estadísticas dicen que si fuéramos a hacer una medición de la motivación de una persona por la mañana para ir al trabajo, a nivel global estaríamos hablando de que un 15% de las personas van altamente motivadas, en el máximo grado de motivación, exactamente, apasionadas a su puesto de trabajo. Hablo de se levantan, no hablo de cuántas se acuestan, que hay muchas que van con mucha energía y la pierden por el camino. El 15%. En España, estamos hablando de un 7%, la mitad. Lo que quiere decir que el 93% de las personas dejan su alma en casa. Entonces, esto está medido y lo que nos hace falta saber es, bueno, ¿y ahora cómo lo resolvemos? Mar, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, yo creo que hay como una creencia, ¿no?, en que la motivación se puede cuantificar, ¿no? O sea, se mide con un sueldo. Nosotros nos encontramos con este reto liderando equipos que no están motivados por su sueldo. Entonces, tienes que hacer que vengan a trabajar todos los días con esas ganas, ¿no?, que formen parte de este, que era un 7%. Un 7. Y no es pagándoles. Nosotros tenemos equipos, pues como he comentado, con muchísimo talento, pero muy jóvenes. Y está claro que, o sea, evidentemente tienen sus necesidades y quieren cobrar, ¿no? Nadie dice que vayan a trabajar gratis. Pero el hecho de pagarles más, ofrecerles bonos, no les motiva. Les motiva pasarlo bien cuando están trabajando, ser felices. Que parece un poco un tópico, ¿no? Pero es así. O sea, hay una startup que el de recursos humanos le llaman el happy, porque es el que se encarga de que sus equipos estén felices, porque tú pasas muchísimas horas allí. Entonces, yo lo he comentado antes, al final tienen que creer en el proyecto, gustarles lo que hacen, ser inspirados por el líder y luego buscan adaptabilidad, ¿no? Se habla mucho de la flexibilidad horaria, del plan madre, ¿no?, sobre todo para las mujeres, ¿no? Pues cuando tengan un hijo les damos facilidades. No, o sea, fuera todo esto, o sea, hombres, mujeres, todo el mundo tiene una vida y la empresa, al menos nosotros y los líderes de empresas pues, más innovadoras, ¿no?, o startups, que al final es lo que yo represento, nosotros lo que hacemos es adaptarnos. Sabemos que ellos tienen una vida y tienen unas necesidades y si uno lleva a sus hijos al colegio y llega más tarde, el otro entra... Está claro que hay unas normas, luego trabajas con metodologías muy estructuradas, que eso también es algo que buscan, que haya una buena forma de trabajar, sobre todo los equipos técnicos. Nosotros trabajamos con metodologías Agile que lo que hacen es empoderar al equipo, o sea, darles absoluta autonomía, que ellos sean los creadores de lo que hacen, no que seas tú y les explicas y les das lecciones y les enseñas, no. Evidentemente hay unos objetivos en tu proyecto y ellos son los creadores de esto. Cuando tú consigues que se sientan, es que es hacerles sentir absolutamente implicados con lo que están haciendo, o sea, que se levanten con ganas de ir a hacer aquello para conseguir un resultado. Y otra cosa que nosotros solemos hacer mucho es ser absolutamente transparentes, o sea, no tenemos un equipo que está picando líneas de código y luego no saben qué pasa con esto, no, se les informa del impacto que tiene esto, ¿no?, que tiene estas nuevas funcionalidades que ellos desarrollan, pues qué impacto ha tenido en nosotros. Al final es una plataforma de una comunidad de personas que realizan una actividad, ¿no? Pues todo este trabajo que han estado haciendo, ¿qué impacto ha tenido? ¿Qué resultados ha tenido en nuestro proyecto, ¿no? Entonces, te obliga a ser muy transparente, muy empoderador, ¿no? Darles absolutamente el poder del proyecto. Y está en tus manos que sigan creyendo en esto, ¿no?, para que no salten pues, a otro sitio, ¿no? Que bueno, como comentaba, en las startups hay una fuga de talento, ¿no?, y precisamente motivada por el proyecto, no por remuneraciones, horarios flexibles y cosas así. O sea, son realmente hacerles sentir parte de esto. Y es muy importante para retenerles porque es un reto. Iván, antes de que respondas, no, es que tengo una noticia para ti. Me han mandado una pregunta, estamos hablando de motivación, por supuesto vas a poder responder,
Pero voy a poner la pregunta ya porque como es específica y bueno, yo veo que es una pregunta muy motivadora que te va a inspirar, pues te la voy a leer. Y dice, ¿tenéis previsto la posibilidad de desarrollar un vehículo en vuestra gama para el desarrollo de los vinos, concretamente los trabajos en las viñas? Fíjate que están sugiriendo ya por aquí innovaciones, tienes posibles clientes, porque además lo pone por escrito. Y esto, vamos, habría que haberlo firmado, sería un cliente. Entonces, hablamos de motivación y hablamos también del futuro de vuestro negocio. Voy a hacer como Sorcaram, voy a dejar mi teléfono y quien tenga algo que aportar, por favor, estoy completamente abierto a hacer un vehículo que pueda trabajar en el sector vitivinícola para evidentemente mejorar el tema de la polución. Y esto un apunte muy rápido de la polución. El otro día estaba en una conferencia en Rubí y antes que yo había un profesor de la Universidad de Barcelona y ha hecho una comparativa durante todo el 17 a unos 3.000 niños, cómo les afecta la polución dentro y fuera del colegio. La afectación es la misma dentro que fuera del colegio, pero físicamente, ¿qué les pasa a los niños después de un tiempo con la polución? Pues ha detectado que el cerebro de los niños con contacto con la polución es más pequeño que el cerebro de los niños sin la polución. Y me sorprendió mucho el tema de la polución. Y en el tema motivacional, a nosotros nos pasa completamente al revés. Hacemos motos. A la gente le encanta hacer motos. A mi gente, tengo 150 trabajadores frikis de venir a trabajar a hacer motos. Y mi problema es que esa pasión la tengo que reconducir. Porque la historia de la compañía, de GasGas en concreto, esa pasión ha llevado a que tenga muchísimos altibajos. Entonces yo lo que les aporto, los que tengo que tratar de aportarles es gestión a esa pasión y dirigida. Dirigida hacia dónde yo creo. Y ahí estoy con el tema del liderazgo muy de acuerdo contigo al 100% de que es muy personal, que es mi visión y mi liderazgo hacia dónde tiene que ir. Nosotros, cuando les digo que no fabricamos motos, se me vienen abajo. Nosotros hacemos servicios de movilidad. Entonces, pero lo digo hasta en el clúster de la moto. Somos fundadores del clúster de la moto. Y yo digo que no fabricamos motos. Entonces, los tengo luego que levantar de otra manera, pero van a trabajar, les gusta y además les damos el tema de gestión que además a ellos les viene muy bien por la continuidad de la compañía y el crecimiento de la compañía. El teléfono. ¿El teléfono? Ah, perfecto, teléfono. Vamos a ver el teléfono. Lo prometido es deuda, Sí, hombre, entonces claro. el teléfono. Sí, sí, sin dudarlo. Estás buscando otro. 625 957 520. El del vino, por favor. Que llame. Bueno, seguimos. Leandro, ¿qué hacemos con este problema motivacional que tenemos? ¿A qué se debe? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo, un poco en línea con lo que comentaba Mar, yo creo que para mí la palabra clave desde la óptica de motivación es proyecto. Es decir, las personas nos levantamos por la mañana pues de alguna manera pensando en qué nuevos retos nos espera el nuevo día y esos retos, como más complejos son, pues mucho mejor. Cuanto más nos aportan desde la óptica de crecimiento, pues mucho mejor. Y si aparte tenemos de alguna manera pues cierta independencia en cuanto a desarrollarlos y visualizar el resultado y el impacto que tienen, pues fantástico, ¿no? Este es un tema que además es específicamente las compañías de servicios, ¿no? Pues algo que de alguna manera pues trabajamos mucho, tenemos muy en cuenta, ¿no? Porque al final son, digamos que son compañías en las que en muchas ocasiones pues se produce una rotación importante, ¿no? En cuanto a cuanto los equipos, las personas empiezan a adquirir cierto conocimiento y valor en el mercado, pues obviamente las tenemos que motivar. Y también estoy de acuerdo en el tema salarial. El tema salarial, digamos que es una recompensa que en el corto plazo, si va bien, nunca va bien, porque aparte todos pensamos que deberíamos cobrar más, ¿no? Pero la realidad es que cuando nos ofrecen pues eso, una compensación salarial, posiblemente esa motivación pues nace y muere en ese mismo instante, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante el proyecto, el darle un proyecto a esa persona. Yo insisto mucho, bueno, vosotros sois emprendedores, con lo cual pues no, seguramente lo veis de otra manera, ¿no? Pero, o sea, de otra manera, lo veis desde otra perspectiva, ¿no? Pero sí que es cierto que desde nosotros lo que intentamos es hacer de cada una de las personas que tenemos en nuestra organización emprendedores, hacer proyectos en los que podamos partir ese proyecto en mini proyectos, dar responsabilidades a esas personas, que vean que realmente con esos proyectos crecen,
que vean el impacto que tiene. No hay nada más ilusionante para un consultor que haber trabajado para un cliente y ver el resultado, ¿no? El resultado en el mercado. Pues yo creo que más recompensa que esa para nosotros no hay ninguna. Bueno, también queremos cobrar cuando hacemos el servicio, pero efectivamente es la mayor motivación que tenemos, ¿no? Con lo cual yo lo definiría o simplificaría en un concepto que es proyecto. Fenomenal. Alex. A ver, yo creo que la palabra Chief Executive Officer, que a mí me gusta, porque en español suena feo cuando lo dices, yo creo que a mí me gusta cambiarla por Chief Emotional Officer, ¿no? Es decir, cada vez más el director general o el responsable del proyecto es un responsable más del estado emocional de ese proyecto, ya sea para calmarlos y bajarles el hype o ya sea para levantarlos cuando las cosas van mal. Y el liderazgo yo creo que cada vez más tiene que ir en esa línea. Es imposible quererte mostrar delante de un equipo de gente talentosa qué es lo que quieres como el que más sabes. Sería arrogante y temerario. No puedes llegar a todo, es imposible, y estar a la última. Entonces, lo que puedes tener es una visión en la que quieres ser consistente y percutir y ser capaz de gestionar, si le quieres llamar de alguna forma, ese estado emocional que tú quieres. Y sobre todo en proyectos que van creciendo en madurez. Yo, por ejemplo, el tema del último proyecto que estuve, empezamos siendo 2, acabamos siendo 150. Aproximadamente alrededor de los 20, el ERP deja de ser ven para aquí. ¿Vale? Es decir, la compañía no se puede ya gestionar a grito, sino que empiezas a poner procesos. Y hay gente que piensa que en esa profesionalización de la gestión se está perdiendo parte del relato romántico de esa compañía, porque ahora, ¿por qué tengo que reportar horas o por qué tengo que poner un sistema de facturación, por ejemplo, ¿no? Pero es necesario, porque la organización cada vez va cogiendo más complejidad y necesitamos cada vez más capacidad de gestión para poder ser más ambiciosos con nuestros proyectos. ¿Por el camino se cae gente? Sí, indudablemente. Gente que emocionalmente no es capaz de asumir esa profesionalización de la compañía y se te van cayendo. Como nueva gente que antes no consideraban tu proyecto suficientemente maduro profesionalmente para hacer un salto, que cuando ven una estructura más consolidada, más equipos, más estructura, les atrae mucho más ese proyecto. Y emocionalmente el líder tiene que aguantar todo ese proceso. Si el líder no aguanta emocionalmente ese proceso y es víctima de ciertos chantajes emocionales que genera el propio equipo, el accionista, etcétera, etcétera, es cuando pones en riesgo, si quieres, la propia viabilidad del proyecto en sí mismo. Y ahí es donde el líder ya está fallando como líder, porque no está manteniendo las dos cosas que se le han pedido. Una cuenta de resultados en negro. Es muy fácil, ¿eh?, el encargo. Cuenta de resultados en negro. O valor para el accionista, o valor para los que estamos aquí. Pero el encargo no es muy complicado. Muchas de gracias. entender, ¿eh? De ejecutar seguramente sí. Muchas gracias. Antes, no sé si lo habéis escuchado, y ahora voy a cambiar el turno de las respuestas, Iván ha mencionado una palabra mágica, y es el miedo. Y es que resulta que, no sé si lo sabéis, pero el miedo es la emoción más presente que tenemos en estos momentos en Occidente. Tenemos miedo al cambio, miedo al fracaso, miedo al ridículo, miedo al que dirán. Y el miedo es la principal emoción que frena la pasión y la motivación. Y entonces nos encontramos también, por otro lado, con que el miedo es humano y que realmente es un mecanismo de supervivencia. De manera que nos frena, pero es humano. Lo que es un enorme reto de gestión para los líderes. Y mi pregunta, puesto que has sacado el tema tú, Iván, sería, ¿cómo gestionamos el miedo con inteligencia? Pues habiendo pasado por él. Entonces, habiendo pasado por él, yo soy una persona que nunca, a nivel personal, he tenido dinero para hacer ni una de las empresas que os he contado. Mi formación no es ni científica ni ingeniera, soy licenciado en educación física, aparte de que luego haya ido al MIT. Siempre he tenido miedo, pero un miedo que he sabido gestionarlo para avanzar. Miedo como reto, sí que he sido muy competitivo, no me gusta perder. Es verdad que yo cuando participo y compito, o gano, o, hijo mío, primero o segundo, no más, si no, no compito. Entonces, con la gestión del miedo, pues lo he podido gestionar y eso he ido enseñando a mi equipo directivo. Yo soy un destroza equipos directivo. Con esos crecimientos es imposible
es imposible, muy difícil que te siga el equipo directivo de trabajo. Es muy difícil. Entonces, o están muy cerca o encajan muy bien la visión y encajan muy bien el crecimiento, se sienten amenazados, se sienten que la compañía les pasa por encima, que el accionista les presiona, etcétera, 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 y acaban o saliendo de la empresa, o la propia empresa les expulsa, o los tengo que echar yo. Entonces, ¿cómo gestionar el miedo? Pues entendiendo bien la visión, y yo sí que tengo una parte de que, como le he pasado, se lo cuento, con la experiencia, se lo cuento y además los formo. La formación para el proceso del equipo directivo o para nosotros es muy importante, porque si no, no voy a tener... Es muy diferente una compañía que factura 400.000 euros al principio y en 3 años tener una empresa que factura 40 millones y que encima quiere seguir y hacer cosas internacionalmente con el mismo equipo. Es como los jugadores de fútbol, y aquí el Girona me imagino que es un caso, que están en segunda división y muchas veces cuando pasan a primera limpian el equipo y contratan otros jugadores. Hay que tener el equipo preparado para la competición a la que vas a dirigirte. Y así es como lo hacemos nosotros en la compañía. Gracias. Mar, en tu caso, me gustaría reformular un poco la pregunta, conociendo tu experiencia, y es ¿cómo gestionamos el miedo a la incertidumbre de un emprendedor, del equipo del emprendedor y a todo lo que está relacionado con la tecnología que tantos creen que viene a quitarnos el empleo y muchas otras cosas? ¿Cómo lo gestionamos? Bueno, está claro que el miedo es absolutamente limitante. Entonces, bueno, para mí yo creo que lo tienes que contrarrestar con la ilusión, ¿no? Y con positividad, porque os contaré una anécdota, ¿no? Nosotros cuando lanzamos Socialcar en el 2011, que ni se sabía, no se hablaba de economía colaborativa, o sea, tampoco no teníamos, este concepto no estaba muy calado, Socialcar era absolutamente disruptivo, ¿no? El que alguien dejara su coche, ¿no? Cuando se tenía la premisa de que los españoles nadie dejaba su coche porque era algo como sagrado, ¿no? Entonces, nosotros lanzamos la versión beta de Socialcar a un grupo reducido de personas, reducido de 100 personas, ¿no? Y la conclusión fue, es muy buena idea, pero yo no lo haría. Y claro, dices, ostras, ¿cómo algo es muy buena idea, pero no lo haría? Entonces, claro, no lo haría porque tengo miedo, pero es muy buena idea, algo que causa un impacto y una ilusión, ¿no? Entonces nos quedamos un poco bof, bueno, un poco así, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, pues yo sí lo haría. Entonces el reto fue llevar conmigo a otros que se subieran a ese barco que también lo harían, ese barco en el que delante había niebla. O sea, esa incertidumbre de la que hablas, ¿no? ¿Cómo navegas en la niebla? En algo que no tienes ni idea de cómo va a funcionar. Entonces aquí viene mi segunda anécdota, que es la primera vez que alquilé mi coche. Porque claro, el primer coche que hubo en la plataforma fue el mío, el de mi madre, el de mis amigos y de los que confiaban en que, bueno, que lo sabríamos hacer, ¿no? La primera vez que alquilé mi coche, bueno, miré quién era, ¿no? Por Google y tal, y dije, bueno, sí, es una persona que existe. Entonces quedamos, de hecho era un reconocido profesional de la responsabilidad social corporativa que tenía también curiosidad, como yo, es decir, voy a alquilar el coche de esta persona a ver si a las 5 de la tarde se presenta alguien porque yo esto no sé si creérmelo, ¿no? Entonces yo llegué allí, nos conocimos, hicimos el contrato, revisamos el vehículo y tal, y mi coche era automático. Y me dice, ostras, es automático. Yo es que nunca he conducido en automático. Y yo, bueno, pero estaba informado, esto en la web, no lo he visto. Entonces, bueno, le di 4 lecciones de cómo conducir un coche automático y se iba a Bilbao. O sea, no era aquello que se iba a la Plaza Cataluña, ¿no? Y entonces le vi irse con mi coche, ahí haciendo un poco de acelerón, y pensé, madre mía, la que has liado. O sea, esto, tuve ese miedo, pero pensé, si no me lo creo yo, esto no se lo cree nadie, ¿no? Entonces yo como líder tengo que creerme esto y tengo que creer que esto llevará a nuestra sociedad a un cambio de mentalidad, a un cambio hacia una movilidad compartida, donde hemos visto que han salido ahora multitud de proyectos y proyectos como el de Iván, porque esto aporta beneficios, es que es bueno para nosotros. Entonces un poco yo creo que el miedo se contrarresta con ese valor de decir, oye, si esto es bueno, ¿por qué no lo harías? Si tú ya me estás diciendo es una buena idea, ¿por qué no lo vas a hacer? Pruébalo, o sea, salta. Y si el resultado es bueno, seguro que hay red abajo, ¿no? Y un poco la actitud que seguimos nosotros en todo lo que hacemos y seguimos disrumpiendo, porque nos ha pasado que de lanzar ese mensaje de la movilidad compartida hemos acabado siendo en prescriptores de coches.
Nos vienen ahora nuestros usuarios y nos dicen, oye, es que me quiero comprar un coche, pero lo quiero compartir. ¿Qué coche me compro? O sea, algo que no estaba previsto, ¿no? O sea, todos estos impactos que hemos generado, acabas pues, haciendo otras cosas y siempre yendo un paso más allá e innovando. Pues ahora vendemos coches online, ¿no? Y dices, un coche online, ¿cómo alguien compra un coche sin probarlo? Pues sí, pues también pues pasa. Y es siempre dar esos pasos de pruébalo, si el resultado tiene que ser positivo, no tengas miedo. Ilusión a tope, es que si no, no harías nunca nada. Gracias, Mar, nos lo llevamos. Y Leandro, en tu caso también de nuevo reformulo la pregunta, porque se habla de que en Occidente la emoción más presente es el miedo, pero yo quiero preguntarte por los directivos. Vosotros tenéis contacto con muchos y quiero saber si sentís ese miedo y a qué tienen miedo. Y si no lo tienen, si lo deberían de tener, que también es muy importante, porque, insisto, es un mecanismo de supervivencia. Efectivamente, yo creo que o sea, el miedo es necesario y el miedo te bloquea o te hace correr, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hay que intentar es canalizar el miedo para correr, pero correr de forma, digamos, inteligente, ¿no? Entonces, desde nuestra perspectiva y desde la óptica de cómo asesoramos a nuestros clientes en superar ese miedo, ¿no? El miedo básicamente, comentaba antes, ¿no? Que sobre todo se produce previo a un proceso de transformación. Yo creo que la clave desde la óptica de esos directivos es el proporcionarles, digamos, información o datos de forma que ellos puedan de alguna manera el entender de alguna manera que tienen que hacer ese paso de transformación, ya sea bien sea por supervivencia, bien sea por crecimiento, por posicionamiento, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte importante que es el que ellos tengan esos directivos pues tengan la foto digamos, con toda la información que se les pueda dar desde la óptica de su entorno, su situación de compañía, etcétera. Y después el establecer metodologías de prueba-error que tengan un riesgo limitado o un coste pues bajo, ¿no? Y, como lo comentaba Mar, ¿no? Pues ella dejó su coche, ¿no? ¿Qué riesgo tenía? Pues bueno, no sé cuántos años tenía el coche, pero bueno, el riesgo sería el del valor que tuviera, bueno, sentimental por un lado, ¿no? y el económico, ¿no? Pero bueno, básicamente yo creo que es el proporcionar herramientas para superar ese miedo, ¿no? El tirarse, no tirarse a una piscina vacía, sino el aprovechar de alguna manera pues las metodologías que actualmente hay y soluciones en el mercado para dar pasos en los que puedas hacer una prueba-error limitando el riesgo, ¿no? Porque yo creo que el principal miedo que pueden tener los directivos de las compañías en su proceso de toma de decisiones es el riesgo, ¿no? La incertidumbre, el riesgo, y eso pues se resuelve con datos, información y prueba-error en un entorno más de laboratorio o digamos con bajo coste, bajo riesgo, limitando esos dos aspectos. Muchas gracias. Alex, me ha llegado una pregunta para ti. Ah, sí, muy bien. Entonces, reformulo la pregunta del miedo adaptada a tu caso Vale. y te planteo la pregunta. Alex, ¿tú tienes miedo? Esa sería mi pregunta. ¿Sí? ¿Y cómo lo gestionas? Pero no quiero que me hables de tu empresa. No, de ti. seguro. De mí. Y la pregunta que nos plantean desde el público es, has hablado de liderazgos fuertes y se dice que el CEO de Alphabet cada semana se conecta online con un gran número de empleados. ¿Sabes si esto es cierto? Y la pregunta clave, ¿sabes si recibe feedback? ¿Cómo se puede gestionar el feedback con los liderazgos fuertes? Entonces, si te parece, empezamos por el miedo. Vale. Y nos vamos después al feedback y los estilos de liderazgo y pasaré a hacer preguntas sobre el feedback al resto de la mesa. Si yo tengo miedo a nivel personal, claro, es decir, obvio, sobre todo cuando llego a casa tarde. Mi mujer es encantadora, porque es que al final, a ver si lo va a ver y lo va a pensar. No. Pero más aparte, evidentemente tienes miedo cuando estás liderando un proyecto o cuando tienes responsabilidades para con otros, y sobre todo que han apostado profesionalmente con tu visión y tu relato, tienes momentos de miedo. Hay una frase que me gusta de Escotado, de un poema, que dice: no hay que confundir la valentía con la temeridad porque se granjean grandes cantidades de dolor. A mí me gusta la frase, pero aún no la he resuelto cuál es la diferencia entre valentía y temeridad, ¿vale? Entonces, es un poco el punto de equilibrio, ¿no? Aquello de hasta dónde estás jugando y estás siendo valiente, en qué momento se te ha ido de las manos y eres temerario. Y lo que entonces estás es jugando con la catástrofe. Ese equilibrio
que yo supongo que se va adquiriendo, espero, con la experiencia, porque yo aún soy muy joven y me queda mucho por aprender, ¿vale? Supongo que es ese balance, esa sabiduría, ¿no?, del líder, de saber en qué momento estás sobreexponiendo y estás sobreespeculando sobre la realidad de tu proyecto y la verdad de lo que está pasando, y estás confundiendo esa ilusión y esa motivación con la verdad de lo que te estás encontrando. En particular en proyectos donde el cliente viene tarde o el cliente es alguien un poco más sofisticado y que a veces el modelo de negocio que puedas tener es más especulativo en primeras fases para consolidarlo y explotarlo después, ¿no? ¿Qué están mascarando qué? Y eso lo vemos, por ejemplo, en proyectos digitales, ¿no? De en qué momento se está sobreespeculando sobre el proyecto y en qué momento el proyecto está cogiendo tracción y funcionando. Eso es un poco. Y volviendo a Alphabet, pregunta... ¿sabes algo? Sí, Alphabet, sí. En realidad no es Alphabet, es Google, ¿vale? Alphabet también lo hace. Alphabet al final es una estructura, un conglomerado, es más en Google lo que sucede. Sí que es verdad que en este caso no es ni Larry Page ya ni Sergey Brin, sino que es el CEO actual, ¿vale? El Sundar Pichai. Hay unas calls semanales por conference call con los distintos project managers que se invita a gente muy distinta de la compañía dentro del organigrama. Entonces, son una merienda de negros. Es lo más agresivo que hay en la compañía, ¿vale? Lo único que se hace es cada uno justificar que su proyecto es más bueno que el del otro y machacar sin piedad el fallo del otro. Es Google. Es que, vuelvo a lo que he dicho antes, ¿eh? Yo no estoy diciendo que esos liderazgos me gusten o construyan compañías de 100 años. Construyen compañías muy escalables, muy profitable, muy capturadoras de valor. Pero el tiempo medio de un empleado en Google es 1,4 años. El tiempo medio en Procter & Gamble es 7,6. Son filosofías de trabajo distintas, compañías distintas. Seguramente, a lo mejor, para momentos vitales o momentos profesionales distintos, ¿vale? Y sí que reciben feedback. Y dan una leña del copón, ¿vale? Y dan mucha leña, porque realmente son compañías muy orientadas. Pensar que la startup tiene unos nombres distintos a veces a las funciones que desarrolla gente que se le podría asimilar al mundo de la corporación. Uno podría pensar que es una cuestión cosmética, no es verdad. Es una cuestión de señalar. Hay una cosa en las startups digitales, no sé si conocéis, que le llaman Product Owner. No sé si conocéis la figura del Product Owner. Básicamente quiere decir el marrón es tuyo. Si el producto no va, el marrón es tuyo. Si la experiencia de usuario es mala y el funnel de conversión no tiene las métricas de nuestro competidor, es que eres malo desarrollando el producto. Y es maravilloso, porque en una compañía que somos 4 y el cabo y tenemos un problema de tesorería acojonante, o nos señalamos, somos honestos y nos decimos las verdades, eso sí, el problema es tuyo, pero venimos a ayudar y nos quedamos por la noche a comer pizza a ver si lo sacamos. Esa es la otra realidad. Que a veces en la corporación eso no sucede tanto. El problema es de todos, porque somos una gran corporación, pero al final se diluye y no acaba siendo de nadie, ¿no? Y acaba afectando y erosionando ese margen y esa rentabilidad de esa corporación donde todo se diluye, ¿no? Cuando hay un flujo turbulento, hay una cosa que es la escala de Kolmogorov, donde toda la energía se disipa en forma de temperatura. Eso es la corporación. Una gran estructura. Bueno. Leandro, ahora retomamos el mundo de la transformación digital y los nuevos estilos de liderazgo. Como hablábamos antes, en la Comisión Europea se habla del e-liderazgo, el-liderazgo. Y claro, hay que transformarse, hay que transformar y el cambio empieza desde dentro. Entonces la pregunta sería, ¿cómo? ¿Cómo hacemos este cambio de liderazgo? Quizás la respuesta sea el feedback. ¿Estamos preparados para recibir feedback? ¿Muchas preguntas? ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, yo creo que el cambio de liderazgo, digamos, se inicia o por convicción o por necesidad, ¿no? Es decir, el líder tiene que estar convencido de que quiere llevar a cabo ese proceso de transformación, se tiene que liderar desde arriba, es decir, esto es algo que, o sea, es una cultura, ¿no? Casi que debe liderarse desde el máximo responsable de la compañía y fluir hacia abajo, y si no existe convicción se transforma en necesidad, es decir, si no estás convencido de hacerlo, el propio mercado hará que te convenzas, ¿no? Desde la óptica del
digamos, del feedback. El feedback, obviamente, digamos, en todo este proceso es necesario, ¿no? Yo creo que en las compañías existe, yo diría que un talento, o hablando un poco de lo que comentábamos, grandes corporaciones, ¿no? Existe muchísimo talento dentro de las compañías y el feedback es necesario para que de alguna manera las personas que están en el día a día y en la parte operativa de alguna manera pues trasladen hacia arriba cuál es su visión, ¿no? Qué es lo que están viendo. Obviamente, hoy en día hay muchas tecnologías que te permiten captar toda esta información, pero yo creo que escuchar el talento de tu compañía es muy importante por esa cercanía, ¿no? Hay una compañía de retail cuyo propietario estuvo, no sé, yo creo que una semana o 2 semanas haciendo cobros en caja, ¿no? en la tienda de retail para realmente recibir ese feedback directo, es decir, el feedback del cliente. Es una manera de hacerlo, ¿no? pero yo creo que hay que aprovechar el talento que la propia compañía y las propias personas que la conforman pues pueden trasladar hacia arriba, ¿no? Y el tema de si están preparados o no, pues depende de cada líder, ¿no? Sí que hay compañías que tienen esa disposición a escuchar y de alguna manera pues trasladar y convertir todo ese feedback que reciben en temas positivos y transformacionales para la compañía, y otros líderes pues quizá lo estén menos, ¿no? Gracias. En tu caso, como tienes una mirada también que nos viene de fuera y puedes comparar, me gustaría saber si crees que nuestros líderes se están adaptando, si se están adaptando suficientemente rápido, y si comparases el estilo de liderazgo, ¿cuáles son las diferencias que destacarías? Porque, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención todo lo que tiene que ver con el feedback y nuestra dificultad para recibirlo, pero ¿cuál es tu visión? Nosotros tenemos un sistema de feedback, pero me llega a mí, pero yo no le hago caso, evidentemente. Como fundador tienes ciertas garantías de que, como has construido la compañía, has puesto personas clave en puestos clave, como el Product Owner, etcétera, y además son gente de confianza que tú sabes que son mucho más talentosos que tú mismo. Luego se construye el equipo de dirección, el equipo directivo, que suele estar por encima. Y ahí es donde empiezan los problemas de gestión. Entonces tú llamas al Product Owner, le dices, oye, ¿qué está pasando? Pero te has saltado al CFO o te has saltado al CTO y luego te has saltado al director de I+D y luego te has saltado a no sé cuántos más. Y ahí empieza el caldo de cultivo. Entonces, la ventaja de ser fundador es que, como has aplicado la visión, has construido la compañía, pues te hacen caso. Por ahora te hacen caso. La experiencia internacional, si me preguntas, es verdad que, como yo soy residente americano y vivo en Atlanta, he estado tiempo en Silicon Valley, tiempo en Washington, en diferentes entornos de creación de empresa y tal, y tenemos líderes de compañías, no hablo de otras áreas, pero líderes de empresas muy buenos aquí, es verdad, y no hay nada que envidiar a lo que hay allí. Ahora, lo que sí que hay que envidiar es la facilidad de captación de recursos que tienen en otros sitios y quizá aquí pues no tenemos. Aprovecho para, si hay alguno aquí de CaixaBank, evidentemente, que aquí estamos compañías para utilizar los recursos de manera eficiente y para seguir creciendo, porque antes estaban vendiendo coches por la Caixa. Me ofrezco a vender motos. Jaume, estoy a tu disposición. Dame tu teléfono después. Ya está. Gracias. Y en tu caso, Mar, de hecho me lo comentaste antes de empezar, me gustaría profundizar un poco en esta pregunta, pero en el aspecto del género, el hombre y la mujer, ¿no? ¿Somos iguales como líderes? ¿Podemos gestionarlos de igual manera? ¿Debemos? ¿Qué diferencias detectas tú? Y si hay algo relacionado con el feedback también, pues será bienvenido. Bueno, en relación al género, ¿no? Al liderazgo femenino, yo creo que no somos iguales y no debemos ser iguales. O sea, realmente en la variedad está el gusto, ¿no? Creo que las mujeres como líderes somos mucho más empáticas, sí, y que quizá más conservadoras, ¿no? Tenemos una capacidad de visión más global, por eso se nos deja al cargo del cuidado de los niños, ¿no? Somos capaces de tener 7 ojos y ver qué está pasando, ¿no? Pero es absolutamente complementario. Entonces, yo creo que es muy necesario empoderar a las mujeres que lideren más proyectos tecnológicos. No estoy nada de acuerdo en algo que se ha comentado antes en el foro anterior, en que no hay más mujeres líderes en tecnología porque no tienen acceso o comprensión de la tecnología. Eso me ha parecido alucinante. Yo no sé picar una
línea de código y además no me gusta conducir. O sea, tengo una empresa de software y de coches, de movilidad. No tengo por qué tener estas habilidades. Lo que tengo que tener es la habilidad de tener un equipo que lo sepa hacer, ¿no? Entonces, creo que el problema de la mujer viene más adelante, ¿no? Para el desarrollo de su carrera profesional, no viene por el conocimiento ni por la motivación por la ciencia y la tecnología. Creo que Aleix comentaba que había estudiado matemáticas, ¿no? El 50% eran mujeres. O sea, que creo que el problema no está allí, está más adelante, ¿no? en cómo se nos ve, cómo se nos victimiza, cómo nos victimizamos nosotras. Ojo, yo soy muy crítica con esto, en que si no podemos, en que si nos penalizan muchísimas cosas de nuestro desarrollo vital y bueno, creo que tenemos que salir de esa caja, ¿no? y ponernos al frente de proyectos y aportar riqueza con esa variedad, ¿no? Esa variedad del liderazgo masculino y el femenino que tienen características muy distintas, ¿no? y muy complementarias. Entonces, a nivel de feedback, ¿cómo recibimos el feedback líderes y además si somos mujeres, ¿no? Bueno, hay feedbacks y feedbacks, porque nosotros somos un equipo pequeño y realmente el feedback lo tienes constantemente, ¿no? O sea, estamos allí juntos y es muy fácil recibir feedback. Pero luego hay feedback también, hay esos directivos, ¿no? En el que todo es no. El problema es, o sea, llega un punto que es agotador, ¿no? Y que como nosotros, ¿no? Al menos que hemos sido los visionarios, los que hemos querido disrumpir algo y estamos en ese barco con niebla, no me digas todo el rato que no, porque es que si no, no avanzamos. Entonces, a veces el feedback está bien, hay que escucharlo, obviamente, pero a veces también hay que ser crítico, ¿no? Y no porque tú estás arriba tienes que dejarte apalear, ¿no? Es decir, oye, vale, sí, muy bien, pero es que si estamos todo el rato con el no y el problema, aquí no avanza nadie. Y esto te lo encuentras. Entonces, bueno, estas personas es cierto que no encajan en estos proyectos. Comentaba Aleix, ¿no? que estos liderazgos son muy personalizados y a veces son muy agresivos y muy competidos. Pues es así, es una realidad. Pero es que si no tienes ese componente más agresor, no eres transgresor, ¿no? Y bueno, o sea, hay que escuchar siempre, pero para mí, sobre todo, al menos en nuestra plataforma, el feedback, el que vale puro, y si es un no y te está hablando de un problema y te está diciendo que no, ese lo tienes que escuchar y va a misa, es el feedback del usuario. El usuario es quien manda. Nosotros somos usuariocéntricos, o sea, no mando yo, no manda el CTO, no manda el Product Owner, no manda el Scrum Manager, manda el usuario. Lo que dice el usuario, esto se pone con letras fluorescentes y ahí es donde hay que buscar soluciones. Yo en este momento quisiera hacer un matiz entonces respecto al debate anterior y poner encima de la mesa una conversación que he tenido recientemente con 2 decanos de universidades españolas. Es verdad que se puede innovar con la tecnología sin tener conocimiento de tecnología. Para eso hace falta estar alerta. Tienes que entender la tecnología, tienes que leer, formarte e informarte y puedes innovar efectivamente rodeándote de personas que sean muy buenas. ¿Pero qué me trasladaban estos decanos? Me trasladaban una realidad que está también presente en las estadísticas y es que hoy en las universidades no hay chicas. Hay pocas estudiando carreras tecnológicas y el drama es que cada vez hay menos. Entonces, podemos innovar con la tecnología si la conocemos y sabemos programar, pero también sin ella. Pero si no tenemos mujeres que programen, lo que vamos a tener es un enorme problema de desempleo, porque hay muchas profesiones relacionadas, hablábamos antes, por ejemplo, con la Internet de las cosas, 4,5 millones de profesionales vamos a necesitar para el año 2020. Fijaros con la escasez que hay si podréis pedir buenos salarios. Entonces, hace falta para no tener desempleo que también las chicas nos apuntemos ahí. Son estos matices los que hay que dejar encima de la mesa. Si no hemos estudiado tecnología y estudiamos humanidades y tenemos la mente digital, podremos innovar, pero si no tenemos chicas en las aulas, lo que vamos a tener es un problema social y económico importantísimo. Dicho lo cual, es que tengo una pregunta de los estudiantes. Te hago un apunte muy rápido. Facebook está contratando de forma masiva licenciados en humanidades, sí, mucho más que programadores. Oye, estudiar lo que os apetezca. Justo. Lo que os apetezca. Porque es que si no, no acabáis la carrera. Porque 4 años de bar son maravillosos, pero no dan un título.
Efectivamente. Y el sistema académico de momento va de eso, 4 años, exámenes y tener un título. Y si no haces algo que te apetezca encima en una edad tan complicada como la vuestra, donde la distracción es infinita, porque estáis como aquel que dice, descubriendo el mundo, que es lógico, ¿eh? Coño, hemos dicho que a los 18 podéis sacar el carnet. Pues venga con el coche. De hecho, Y compartiéndolo, ¿eh? Compartiéndolo. de hecho, Pero es retomando eso, esto... estudiar lo que apetezca. La pasión es lo importante. Correcto. Y luego nos reinventamos 1000 veces. De hecho, retomando esto y retomando las contrataciones de Google, pero también las previsiones, para los que estéis pensando cómo estudiar y qué estudiar, una de las carreras para las que se prevé mayor empleo en el futuro es todo lo relacionado con la filosofía. Correcto. ¿Hay algún filósofo por aquí? Levanta la mano, por favor. Aplauso. Porque en el caso de la filosofía hay un área que es el lógico-analítica, que es la que es capaz de replicar la manera de pensar y que por lo tanto está escribiendo el presente y el futuro de la inteligencia artificial. Por eso necesitamos chicas que programen, mujeres y chicas en las humanidades con la mente digital, que sepan qué pueden hacer con ellas, y personas apasionadas por su trabajo, porque os recuerdo que si fuéramos a una empresa y viéramos a las personas motivadas, la motivación explica estadísticamente más del 25% de la fidelidad de los clientes, del crecimiento de la compañía e incrementa en un 40% la probabilidad de salir de números rojos. Así que completamente de acuerdo, estudiad lo que queráis, pero con la cabeza muy digital. Y leo vuestra pregunta. ¿Qué consejos nos puede dar cada ponente a los estudiantes? ¿Qué tipo de habilidades serán más necesarias? Y empezamos. Pues voy a empezar por Iván. Venga, como yo no os voy a dar ningún consejo, porque no me van a hacer caso. Vamos, yo no lo hacía a vuestra edad, o sea que tampoco. Os voy a decir lo que en una entrevista le hicieron a Steve Jobs cuando tenía 27 años. Creo que era el entrevistador, le preguntó que si los computadores iban a gestionar la vida de las personas, y el tío contesta, dice que no, que los computadores serán las bicicletas del siglo XXI. Entonces yo os digo que mira cómo cambia la cosa, que yo soy capaz de deciros que en Torrota hacemos las motos y las bicis, que son las computadoras del siglo XXI. Entonces, haced lo que queráis, como ha dicho él, y desarrollaos y preparaos, porque lo que viene sois vosotros los que lo vais a cambiar y a liderar. Nosotros, vamos, él ha dicho que somos grandes, yo todavía no, pero ahí estamos, somos mayores. Pero es verdad que os tenemos que dejar preparado el futuro y evidentemente en mi personal sí que hay que el mundo sea mejor para vosotros y vosotros continuar el reto. Yo os reto a que lo hagáis mejor que nosotros. Muchas gracias. Leandro. Yo añadiría esto un concepto que también hemos hablado, que era el miedo, ¿no? Es decir, estoy de acuerdo con Aleix, es decir, estudiad lo que queráis y tampoco tengáis miedo a equivocaros en cuanto a qué escogéis para estudiar. Yo creo que al final el proceso en el que estáis es un proceso en el cual de alguna manera os tenéis que construir vuestras cajitas dentro de la cabeza, o, bueno, ya sean cajitas o bolas o etcétera, lo que sea, ¿no? Os tenéis que construir algo digamos, en vuestra estructura mental, y eso pues cualquier proceso educativo os va a enseñar a hacerlo, ¿no? Nosotros en nuestra compañía tenemos ingenieros haciendo planes estratégicos, tenemos economistas programando, entonces, bueno, y lo comentaba, y bueno, y aquí, por aquí detrás lo ponemos, ¿no? Reinventate, es decir, es que realmente la vida es reinventarse en cada momento, y oportunidades. He dicho que era mayor, ¿no? Todos las tenemos, yo también, ¿no? Y todos, de alguna manera, pues estamos en continua reinvención, ¿no? Con lo cual, yo lo que diría que lo importante es ser abierto de mente, dar pasos adelante, que el miedo que tengamos en cada momento no nos bloquee, sino que nos empuje, que nos ayude a evolucionar. El futuro obviamente no está escrito. El otro día estaba con un directivo de una compañía, un cliente, ¿no? Y tenía una preocupación que comparto. En su caso era una nieta, en mi caso es mi hija, ¿no? Que tiene 4 años, y estábamos en una mesa cenando y pensando, hostia, ¿qué le decimos que estudie? Es decir, ¿cuál es la profesión del futuro? Pues bueno, está por inventar, la inventaréis vosotros seguramente, y no la inventaréis solo digamos, acertando o escogiendo la mejor carrera hoy, sino la inventaréis en la propia evolución y movimiento que vayáis dando, digamos, a futuro.
Perfecto. Voy a cambiar la rueda y así vamos generando mayor dinamismo. Ahora, Mar, me gustaría escuchar tu opinión. A ver, yo añadiría dos cosas. Evidentemente, estudiar lo que queráis. El empleo del futuro, no tenemos ni idea cuál será. Yo tampoco creo que sea el desarrollo informático. O sea, creo que a lo mejor incluso ya se está hablando de que serán las máquinas las que desarrollarán. O sea, que a lo mejor ahora tenemos avalancha de programadores y se crea una burbuja y luego resulta que no los necesitamos, ¿no? Pero yo añadiría, o sea, dos cosas fundamentales y que les digo siempre a mis hijos que no están en edad universitaria, son más pequeñitos, es la creatividad. Hay que fomentar la creatividad a tope. O sea, si os gusta dibujar, dibujar. Si os gusta cantar, cantar, bailar, lo que sea, hacerlo, fomentarlo. Y luego el aburrimiento. Es clave el aburrimiento. O sea, mis hijos no se aburren. Cuando se aburren, cogen un iPad y ya está, se acabó el aburrimiento. Entonces, yo en casa practico algo que es, saco el iPad y digo, ahora te vas a aburrir. Abúrrete 5 minutos y verás que el aburrimiento te va a llevar a pensar en hacer algo que no sea tan automático como coger un iPad, ¿no? Y esto, cuando les explicaba esto, alucinaban, ¿no? Decían, esta madre que tenemos está un poco loca, ¿no? Pero lo hicieron y realmente pues los ves que a los 10 minutos, oye, uno coge un lápiz, uno coge un tal, empiezan a montar un castillo, empiezan a jugar entre ellos, porque los iPads también conectan con el mundo, pero desconectan con los que están al lado, y van creando cosas, ¿no? Y les impactó tanto que un día mi hijo pequeño de 7 años se lo dijo a la profesora, es que mi madre me dice que me aburra. Entonces, pero bueno, yo creo que son cosas que fomentan el que empecemos a pensar, ¿no? Y crear y no dejéis esa parte vuestra creativa, no la dejéis morir por estudiar lo que sea, ¿no? O sea, estudiar lo que queráis. Yo estudié Derecho, o sea, fui abogado durante un tiempo, ya me dirás, nada que ver con lo que estoy haciendo ahora. Era de las niñas que iban a estudiar Derecho y quería ser juez, o sea que nada que ver, y me he reinventado y vosotros vamos a vivir 100 años, o sea que os vais a reinventar muchísimas más veces que nosotros. Así que lo importante es no dejéis morir esa creatividad y buscar momentos de aburrimiento, que pasan cosas maravillosas. Venga, va, disparo. A ver, estudiar lo que queráis después de hacer matemáticas. ¿Y con eso qué quiero decir? En mi generación había el inglés, ¿no? Que era una cosa que se tenía que saber porque no era una cuestión de ganas de aprender una lengua extranjera, era un instrumento que sería a futuro instrumento necesario para desarrollarte profesionalmente. Y en mi caso ha resultado cierto, ¿vale? Aprender a programar, entender qué es el algoritmo, entender el lenguaje, cómo piensa una máquina, cómo se desarrolla un producto tecnológico, pienso que actualmente está al mismo nivel que seguramente en mi generación el inglés. ¿Quiere decir que todos tenemos que ser grandes desarrolladores de código? No. Pero debemos tener unas nociones básicas para entender qué significa la inteligencia artificial. Cuando nos contaban hoy qué es un software y cómo va a funcionar, ¿hace falta entender las tripas últimas de esa inteligencia? En absoluto. Pero es necesario tener unas nociones básicas para poder navegar ese futuro profesional. Porque seáis médicos, seáis abogados, seáis lo que os dé la gana, sí o sí vais a trabajar con algoritmos a vuestro lado y vais a consumir esos productos tecnológicos y va a necesitar cierta alfabetización digital, que es la palabra que se utilizaba, para entender exactamente cómo usarlos, igual que el inglés, para poder desarrollarte tu carrera profesional de forma competitiva. Entonces, yo lo que os recomendaría, hay que aprender Python. Ya está, fácil, es súper fácil, es un lenguaje script, se aprende en 0, y encima es divertido. Ya está. Y encima te vas a Google, han abierto su librería que es TensorFlow, que es maravillosa, y en 2 horas y media estás programando un algoritmo de Machine Learning que reconoce caracteres escritos a mano. Y si te esfuerzas un poco más, gatitos en vídeos, que es súper útil. Pero es que es un divertimento de fin de semana, probarlo, es incluso adictivo. Porque, ¿sabes qué? Esto de programar tiene ese punto premio-recompensa. No sé si habéis programado alguna vez, pero de golpe aprietas el botón, pasan cosas y es maravilloso. Porque se tangibiliza que el esfuerzo intelectual en algo más que simplemente aprobar un examen, ¿no? Esa sería mi recomendación. Es decir, sí, lo que queráis, pero yo creo que a día de hoy lo digital va a ser tan relevante en vuestro futuro que hay que dedicar un tiempo a entenderlo como yo dedico un tiempo a aprender inglés. Mejor o peor, porque yo quería ser filólogo, ¿vale? Esa es una. Y la otra, más importante si queréis todavía, es
es muy complicado la oferta formativa que os han puesto delante de los morros. Es imposible con 18 años decidir si quieres ser ingeniero de telecomunicaciones especializado en procesado del señal o quieres hacer comercio internacional en mercados asiáticos o tal. No. Back to basics, back to roots. Filosofía, matemáticas, letras, médicos y abogados vamos a necesitar. Contra más básica sea esa formación, más potencialidad de reformaros en aquello. Contra más especializada y más de nicho la cojáis, más difícil será posiblemente luego poder transitar a otros lugares. Ahora, si vuestra pasión es el comercio internacional especializado en mercados asiáticos a los 18 años, maravilloso, ¿vale? Y si no, luego existe una cosa que se han inventado que se llaman los MBAs, fantásticos. Te montas unas farras en Asia, un networking cojonudo a 60.000. Y de ahí sacas business a toda pastilla. Es así. Gracias. Bueno, pues hemos dedicado un ratito a hablar del empleo a raíz de la pregunta que nos han hecho los estudiantes, pero realmente es el bloque que tenemos a continuación. Y por ello me gustaría retomar nuestro bloque de liderazgo, porque la pregunta de ¿qué tenemos que estudiar para tener empleo? Suena poco ambiciosa. Y vamos a cambiarla por qué tenemos que hacer para mantener una posición de liderazgo si ya estamos trabajando o como estudiantes, no para tener empleo, sino para tener una carrera profesional exitosa, para liderar los nuevos tiempos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? A cualquier nivel. Hemos hablado de programar, ahora han salido cosas como el network, hemos hablado de formarnos, no tener miedo, la motivación, hemos hablado de tantas cosas que nos puede pasar que salgamos de aquí y entonces no sepamos muy bien qué elegir. Entonces me gustaría una recomendación para todos aquellos que somos y sean ambiciosos desde vuestra experiencia, y tenéis mucho que aportar, ¿qué tenemos que hacer todos nosotros para poder liderar con éxito la transformación digital? Una recomendación. Una muy rápida. Hostia, hacer algo que a veces hemos dejado de hacer, que es pensar. 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 Y pensar de verdad. Y pensar de verdad duele. Duele porque hemos perdido la práctica. Somos dopamínicos. La decisión instantánea. Dopamina. Boom. Y con lo digital aún más. Y eso hemos anulado el hecho de, oye, vamos a sentarnos y vamos a pensar. Y cuando pensamos y tomamos una decisión, viene la parte dura, que es ponernos en marcha cuando después de pensar nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que estamos en un lugar donde no queremos, o como compañía, o como empresarios, o como personas, ¿no? Y si pensamos y estamos en el lugar que queríamos, es maravilloso. La parte oscura es la complicada, la maravillosa pues, es fantástica, todos queremos estar ahí, ¿no? Gracias. Leandro. Bueno, yo lo que añadiría al pensar, que estoy de acuerdo, es pensar para fijarse el objetivo de donde quieres llegar, ¿no? Es decir, y el objetivo de donde quieres llegar no tiene por qué ser siempre tan material como una cosa muy concreta, ¿no? Pero sí desde la óptica además de filosofía digamos, de vida o de trabajo, ¿no? Pero bueno, el fijarse algún lugar, ¿no? El fijarse en algún lugar no quiere decir tampoco que sea inamovible, es decir, en esos procesos de pensamiento yo creo que son continuos, ¿no? Tampoco hay que estar pensando, digamos, todo el día porque hay que moverse, y Alex lo comentaba, ¿eh? Pero hay que pensar, fijar el objetivo, moverse. Cuando te mueves, testeas, ves hacia dónde has ido, quizá tienes que mover un poco tu objetivo y entonces ahí tienes dos maneras de hacerlo, ¿no? O mueves el objetivo, te mueves tú para ir a ese objetivo si sigues pensando que es ese, ¿no? Pero yo creo que pensar, objetivo y movimiento. Muchas gracias. Iván. Pues yo, ambición, pero desde fuera de la zona de confort. Ambición, pero como la diferencia entre lo que el entorno espera de vosotros, la expectativa y lo que queréis hacer. Ya ha salido, pero que esa ambición os persiga y la persigáis todo lo que haga falta. Y sobre todo, y parte de mi experiencia, yo nunca he vivido en zona de confort. Estoy acostumbrado a ello. Y no es que me jacte, pero sobrevivo a ello y la gestiono, la manejo y la hago crecer. Entonces, eso es lo que os vais a encontrar. Pero no solo a los estudiantes, un consejo para todos. Ah, vale, perdón. Hay que mirar a pues todos, a todos. Y decir Ambición a todos, ambición a Nos todos. hace falta mucha Mucha ambición. ambición, sí, sí.
Mar, ¿tu consejo cuál sería? Bueno, yo para añadir, ¿no? Pensar, objetivos, ambición, yo añadiría autocrítica. Autocrítica. Es decir, conozco mucha gente que lleva muchos años quejándose de lo que hace y no hace nada. Entonces, oye, pregúntate, ¿quiero seguir aquí? Lo habéis dicho anteriormente, ¿no? ¿Me gusta esto? ¿Quiero seguir aquí? Si la respuesta es no, pues no pasa nada. No pasa nada. Sal y seguramente al principio estarás un poco desubicado, ponte otro objetivo y ve a por él y trata de ser el mejor en eso. O sea, yo vengo del mundo de las leyes, conozco abogados brillantísimos, son los mejores en lo que hacen, pero llega un día que dicen, esto no me gusta más. Entonces, ahí solo depende de ti cambiarlo. Entonces, sé inquieto, salta, busca, haz una autocrítica. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me gusta esto? ¿Qué debo cambiar? Pues mi formación, mi entorno, mi lugar de trabajo, lo que sea. Actúa. Y siguiendo el lema de hoy, y si hace falta, reinventémonos. Muchas gracias a nuestros invitados, Aleix, Leandro, Iván, Mar. Gracias.